habla de una negación, porque también habla de santidad. Subraya el camino hacia la salvación. Y ese camino es restringido y a la vez es exigente. ¿Qué dijo el Señor para los que venían en pos de Él? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hermano, si tú no has aprendido a negarte hasta ahora y sigues actuando sin considerar a Dios en tus decisiones, déjame decirte que te estás equivocando. El apóstol Pablo decía, no es que yo pretenda haberlo alcanzado, pero una cosa hago, prosigo a la meta. Pablo tenía claro el camino que tenía que seguir. Y el camino tiene un nombre, y su nombre es Jesucristo. Amén, iglesia. Esto queda claro cuando el mismo Señor Jesús dice en Juan capítulo 10, versículo 9, el Evangelio de Juan capítulo 10, verso 9, cuando dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Quién dice que es la puerta? ¿Quién dice de sí mismo que es la puerta? Jesucristo. Y Él está declarando, no hay otro camino, no hay otra puerta por la cual puedan ingresar al reino de mi Padre, al reino de Dios. Solamente es a través de Jesucristo. Él nos mostró el camino a seguir. Él nos dijo, yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Él nos está señalando qué es lo que debemos hacer y a quién debemos de seguir. Hermanos, y si decidimos seguir a Cristo, tenemos que considerar lo que Él quiere para nosotros. Si nosotros nos decimos cristianos, ¿a quién nos tenemos que someter? ¿A nuestros pensamientos o a Cristo? Es a Cristo. ¿Cuánto de Cristo hay en nosotros? ¿Cuánto estamos reflejando el amor de Cristo? ¿Cuánto reflejamos la santidad del Señor? ¿Cuánto le estamos deseando y buscando de todo corazón? Usted se puede levantar muy temprano y orar, pero en cada paso, en cada palabra que sale de su boca, usted tiene que reflejar a Cristo. Y hay que corregir los errores. No podemos permanecer en el error. De tal manera que así la puerta estrecha simboliza la necesidad de un compromiso total y de una fe genuina e inquebrantable en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Cuántos dicen amén? Solamente en Él hay salvación. Hablamos, predicamos de los apóstoles, de los discípulos, de Pablo, de Pedro, de Santiago, de Amós, de Oseas y de cuantos profetas Dios usó para hacer llegar su mensaje de salvación. Pero si no hemos entendido que en Jesucristo solamente está la salvación, hermano, no hemos entendido nada, porque hemos sido salvos por gracia. Amén. No lo merecíamos, pero somos salvos por gracia. Y en esa gracia genuina, en esa gracia sacrificial, porque el tener la gracia nos demanda a vivir bajo esa cobertura que sin merecerlo, hoy soy llamado hijo de Dios. No lo merecía, pero soy llamado hijo de Dios. Y cada día tengo que buscarme, merecerme esa gracia, ser merecedor y portador de la gracia de Dios. Como segundo aspecto, está la dificultad de encontrar la puerta estrecha. Habla de hallar la puerta estrecha. Habla de buscar la puerta estrecha. Y el Señor nos advierte que pocos son los que encuentran esa puerta. Y no habla de que la puerta es difícil de hallar, sino que habla de que muchos les va a costar y les va a ser difícil renunciar a sí mismos. ¿Saben por qué? Porque la corriente de este mundo te enseña el amor propio. Ámate a ti mismo. Ámate primero a ti y después ama a los demás. ¿Cuál es el amor que el Señor nos enseña? ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma,
con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo, semejante al primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Dónde quedamos nosotros mismos? Después. Amén. Ese es el amor de Dios. Por eso es que a muchos les va a costar encontrar la puerta estrecha. ¿Cuántos aquí han puesto su mirada en Cristo Jesús? ¿Cuántos cada día están dispuestos a renunciar a sí mismos por seguir a Cristo? Esto habla de una negación y la negación va a producir cambios. Y quizás muchos hasta ahora no experimentan los cambios transformadores ni ven el poder de Dios porque aún no se han decidido a renunciar a sí mismos, a negarse a sí mismos. Por eso habla de hallar esa puerta. Y la puerta estrecha simboliza la necesidad de un compromiso total con Cristo. Amén, hermanos. Si no, ¿cómo diríamos? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No habla de las proezas que vas a alcanzar, sino de las dificultades y las pruebas que vas a padecer y que vas a soportar, porque es Cristo quien va a renovar tus fuerzas. Amén, iglesia. Es Cristo quien te va a hacer fuerte en medio de tu debilidad. Es Cristo que te va a fortalecer en medio de la tentación y te va a liberar del pecado. Solamente en Cristo hay poder para lograrlo. Si fuera en nuestras fuerzas humanas no necesitaríamos de Dios, pero le necesitamos. Cuando reconocemos nuestras debilidades, cuando reconocemos que no lo sabemos todo, cuando sabemos que Él es la fuente de sabiduría y la fuente de vida. En Lucas capítulo 13, verso 24, nos habla justamente de esa advertencia. Cuando dice en Lucas 13, 24, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Qué le dijeron algunos cuando escucharon la palabra del Señor? Qué dura es esta palabra. Porque hay muchos que se han acostumbrado a tomar promesas sin darse cuenta que las promesas están unidas a demandas, a obediencia. Muchos van a querer entrar y no van a poder hallar la puerta, porque la puerta requiere obediencia a su palabra, a que tú actúes conforme a lo que Dios ha determinado para ti. Tristemente, muchos se les dice qué es lo que tienen que hacer, pero les cuesta y terminan dejando los caminos del Señor y se apartan según sus propios caminos y sus propios pensamientos. Como lo acabamos de leer en Mateo 7, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la perdición. Amigos, familiares, tal vez que tú vienes orando, intercediendo, predicándoles durante muchos años y hasta ahora no toman esa decisión. ¿Por qué creen que es? Porque va a costar. Nos va a costar. ¿Y nos cuesta o no nos cuesta? Bueno, ya los que tenemos años ya no nos cuesta tanto. Pero quizás si tú estás comenzando en la fe y estás queriendo dar pasos de fe, déjame decirte, hay que pagar un precio. Ay, pero nos gusta tomar cuando dices, ya fue pagado el precio, Jesucristo para el perdón de todos los pecados. Ay, ya el Señor me perdonó, por tanto yo sigo haciendo lo que quiero y sigo pecando. No. Ten cuidado, hay que hallar esa puerta. Niégate a ti mismo. Toma tu cruz y síguelo. Y tomar la cruz es tomar todas sus enseñanzas. El ejemplo de vida nos ha dado. Tenemos que corregir actitudes, tenemos que corregir nuestro comportamiento. Y el contraste con la puerta ancha y ese camino espacioso, lo que está representando es esa
menor resistencia, o sea, va a ser fácil poder perderte. No te va a costar. Es fácil porque vas a seguir tus instintos naturales, humanos, pecaminosos. Muchos se van a extraviar, pero ese no es el deseo del corazón de Dios. Escrito está, muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. Yo quiero ser de los escogidos. No sé cuántos aquí quieren ser de los escogidos. Hermano, tienes que buscar. Dígale a su hermano, tienes que buscar. Tienes que buscar. ¿Por qué Dios hizo de la salvación un camino estrecho? ¿Por qué no hizo una puerta grande si quería que todos se salven? Es que nuestra naturaleza humana, adámica, arrastramos el pecado. ¿Y saben por qué lo hizo estrecho? Porque tenemos un Dios santo. Y la Escritura dice, sin santidad nadie verá a Dios. En Levítico capítulo 19, verso 2, en el Antiguo Testamento, donde Él declara, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Amén. Santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Hermano, estamos en un proceso de santificación. Vinieron a justiciar a una mujer. El Señor Jesús se paró frente a ella y dijo, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Si hoy mismo el Señor estuviera aquí delante de nosotros y dijera, el que esté libre de pecado, a ver que se acerque a mí, ¿dónde nos quedaríamos? ¿Ah? Estamos en ese proceso de santificación. Y tenemos que buscar ser santos, porque Dios es santo. Y Él en este pasaje dice, seréis santos. Santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Es Dios nuestro, Dios con nosotros, Jesucristo. Amén, iglesia. Y esto amerita que cada día nosotros tengamos que ser formados, tengamos que ser enseñados. Por eso la gran comisión es de hacer discípulos, no hacer hinchas, no hacer aficionados, no hacer creyentes, porque aún los demonios creen y tiemblan. Sino el llamado es a ser verdaderos discípulos. Y un discípulo es aquel que atiende la enseñanza. Un discípulo es aquel que le aplica a su vida. No es el que oye y luego no hace nada, sino que es el que oye y la pone por obra. Que sea Dios mismo poniendo el querer como el hacer en nuestros corazones, para que ninguno se pierda y hallemos esa puerta. En Lucas 14, verso 27 y 28, Él nos advierte y dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Lo vuelvo a repetir. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Hermanos, nosotros construimos nuestra vida en base a las decisiones que tomamos, buenas o malas. Pero el Señor nos pide que seamos íntegros. ¿Y eso qué quiere decir? Que tu vida, todas las áreas de tu vida tienen que estar sometidas al gobierno de Él. ¿Cuántos hemos sometido nuestra vida al gobierno de Cristo? ¿Cuántos hemos sometido ya nuestros pensamientos al gobierno de Cristo? ¿Cuántos han sometido su carácter al gobierno de Cristo? Qué bueno que sean honestos.
¿Cuántos han sometido sus finanzas al gobierno de Cristo? ¿Cuántos han sometido su tiempo al gobierno de Cristo? La Escritura dice, por nada estéis afanados. Ya estamos a punto de llegar a fin de año. ¿Cuántos tenemos metas antes de fin de año? ¿Cuántos tenemos sueños antes de fin de año? Pero creo que el principal sueño y meta que debemos de tener como hijos de Dios es agradar el corazón del Padre. Si llegamos a fin de año alcanzando 1 centímetro más de la estatura del varón perfecto, estamos yendo por buen camino. Pero no podemos permitirnos que pase un año más y seguir siendo los mismos, sin dejar de someter esas áreas en las cuales aún no hemos renunciado y que sabemos que no le agradan a Dios. Está de más que usted espere revelación, un ángel venga y le dice, te estás portando mal. Eso no va a ocurrir, porque ya nos ha sido dado el Espíritu Santo que nos redarguye. Si el Espíritu de Dios está en nosotros, que nos redarguye y nos hace ver en qué nos estamos equivocando. No podemos hablar de reino de Dios sin reconocer al Rey. No podemos hablar de reino de Dios si no nos ubicamos dentro de ese reino y nos sometemos a los designios del Rey. Por tanto, el camino de la salvación es un camino de sacrificio donde debemos cada uno de nosotros estar dispuestos a renunciar a todo lo que nos impida seguir a Cristo principalmente. Pueden venir y darte una invitación, no sé, a un concierto. Ahorita es a las 10 de la mañana. ¡Wow! Es gratis. El pastor lo va a comprender. Yo lo puedo comprender, pero tú te vas a arreglar con el Señor. Tú te pones a cuentas con Él. Ahí no le voy a decir, yo le pedí permiso a mi pastor. Y yo diré, no sé nada, Señor. No busques la aprobación de los hombres. Busca la aprobación de aquel que murió en tu lugar. Aquel que pagó el precio. Aquel que subió a la cruz pensando en ti y en mí. Cuando miramos al Señor, cuando miramos la cruz, nos tenemos que dar cuenta del poder que Dios ha depositado en nosotros. Salvos del pecado, vida eterna, redención, comunión con el Padre. ¡Wow! Y cosas mayores que las que Él hizo, ha prometido que nosotros haríamos si queremos, si permanecemos, si hallamos el camino. Por tanto, ese camino tiene como propósito de que Cristo ocupe la preeminencia en nuestra vida y en nuestro corazón. El Señor no es de segundos lugares, por si acaso. El Señor es el que ocupa el primer lugar. Por tanto, es importante el propósito de la santificación. Por eso Dios nos llama a ese camino estrecho. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 8, verso 29, es el propósito de ser santos. Él ya lo había predestinado así. Romanos 8:29 lo explica así: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Para qué te predestinó el Señor? ¿Para que sigas igualito? ¿Para que pienses que estás bien? ¿Para que por tus obras digas, Señor, yo hice todo esto? No. ¿Cuál es el propósito? De que seas hecho conforme a su imagen, que cada día te parezca más a Él. Ese es el propósito, que tú y yo nos parezcamos cada día más al Señor. No nos conformemos a este siglo, sino que transformémonos
a la luz de su palabra. Yo no me conformo con quien soy. Soy un hombre natural, imperfecto, pero que me someto al gobierno de Dios y que Él me siga perfeccionando. Hermanos, sin Él estaríamos perdidos. Tenemos que aprender a reconocer nuestras debilidades, nuestras falencias y ponerlas delante del Señor. ¿Cuántos oran por sus debilidades? A veces andamos tan afanados pidiéndole a Dios como si fuera un delivery y no reconocemos nuestra necesidad en el espíritu que tenemos de Él. Y cuando reconocemos esa necesidad, hermanos, Dios nos va a dar sabiduría. Porque la sabiduría viene a través del conocimiento de su palabra. La sabiduría viene a través del temor reverente de Dios. Es de considerar a Dios en tus caminos. El tercer aspecto con respecto al camino angosto es que es un camino de obediencia a la palabra de Dios. Todo ese camino angosto, y hablamos de la puerta estrecha. La puerta estrecha, ¿quién es? Cristo. Ahora, ese camino que vamos a recorrer está señalado en obediencia a la palabra de Dios. Juan capítulo 14, verso 15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuántos amamos al Señor? ¿Cuántos decimos amar al Señor? Ahora, ¿cuán grande es ese amor que sientes por Él? Está estrechamente relacionado con tu obediencia a su palabra. No puedes decir que amas a Dios y no estás cumpliendo sus mandamientos. Yo no puedo decir amar a Dios y sigo viviendo mi vida como yo la he planteado. Así soy yo. Tristemente, muchos hombres, mujeres, ¿no? Mayormente hombres, porque he tenido discipulado personal con hombres. Pastor, así soy yo. Yo sé que no hay más. Yo cumplo esto. Hey, tú estás negando la fe. Estás negando el poder de Dios. Estás negando la obra del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo ha venido a hacernos recordar qué es lo que tenemos que hacer. El Espíritu Santo es el consolador, el que nos va a exhortar, a redarguir, a enseñar, a instruir, para que seamos varones perfectos, mujeres perfectas en el Señor, en el temor de su palabra. De tal manera que si decimos amar a Dios y no vivir como Dios manda, estamos negando la fe. Estamos negando el poder de la palabra de Dios. El apóstol Pedro nos anima en Primera de Pedro capítulo 4 versos 12 y 13 diciendo: Primera de Pedro capítulo 4 versos 12 y 13 diciendo: no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. ¿Cómo dice que viene la prueba? Como el fuego. ¿Qué busca? Quemarnos. O sea que no va a ser fácil. No te sorprendas cuando venga la prueba. Como si alguna cosa extraña os aconteciese. Eso ya estaba descrito en la palabra. En el mundo tendrás aflicción. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si permanecemos, si padecemos a causa de Él. Muchos padecen, pero por su propia culpa, por su propia causa. Pero qué hermoso es padecer a causa de Cristo, cuando nos negamos a nosotros y le glorificamos a Él. Sed santos como yo soy santo. Sean obedientes como el Hijo fue obediente. Y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. El Señor no quiere que ninguno sea crucificado, pero dice: lleva tu cruz. Llévala. Niégate. Sigue el camino, síguete adelante, no te desalientes. No temas que si algunos están abusando de ti, hey,
No te preocupes por eso. Estás haciendo tesoros en el cielo. Yo tendré memoria de todas tus aflicciones. El Señor ha prometido consolación a los que lloran. Y la consolación viene con nuevas fuerzas para que sigas adelante, para que no te detengas. Así que el sufrimiento, ese camino angosto, es una participación en los sufrimientos de Cristo también. Y es una oportunidad que Dios nos da para crecer en la fe y aprender a depender de Él. Cuando tú tiras la toalla, estás a punto de tirar la toalla por la aflicción, por la angustia o por la enfermedad, ¿en quién pones tu mirada? Yo creo que la respuesta es unánime, es en Dios. Pero solamente debe ser en el momento de la prueba o debe ser en todo tiempo. Solamente cuando pensamos que no tenemos el control de las cosas, Señor, ten misericordia de mí. Pero cuando sabemos que podemos tener las facultades de resolver los problemas y a veces actuamos equivocadamente, ni buscamos el rostro de Dios. Y ahí nos seguimos equivocando. Si me amáis, cumple mis mandamientos. El camino angosto es el camino que nos conduce a la vida eterna. El Señor declara en Juan capítulo 14, verso 6. Dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hermanos, esto es lo que nos hace verdaderamente hijos de Dios, el creer en Jesucristo como Señor y Salvador. Y Él nos ha mostrado el camino que tenemos que seguir. Él nos dice que nos apartemos del mal, que renunciemos a nuestra naturaleza pecaminosa, que nos vistamos de un nuevo hombre conforme a la verdad en Él, en Cristo. Y un hombre que se viste en la verdad y que camina en la verdad es un hombre que está agradando el corazón de Dios. Tenemos que despojarnos de toda inmundicia y de pecado. Tenemos que despojarnos de ese viejo hombre, de esa naturaleza que nos sigue, que nos asedia. Librarnos de todo peso de culpa. Hermanos, el Señor ya nos perdonó. Dígale a su hermano: el Señor ya te perdonó. Por tanto, lo que te queda a ti es seguir el camino que Él ya preparó para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Y Él nos ha predestinado. Tú eres un predestinado, yo soy un predestinado. No es casualidad. El Señor nos escogió, pero tenemos que decidir seguir en el camino. Y esto habla de vivir en la verdad, caminar ese camino angosto. En Efesios capítulo 4, verso 25. Hermanos, hemos sido llamados a vivir en integridad conforme a la verdad de Dios. Efesios 4, 25 nos exhorta y dice: hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Hermano, entre nosotros no puede haber mentiras. Díganle a su hermano: no me mientas. Ya cánsate. No, eso no debe ver aquí. No debe haber mentiras. No debe haber hipocresía. Hablen verdad unos con los otros. Y hablar verdad es ser gente honorable, gente de palabra, que cumple lo que promete. Eso es hablar verdad. Que tu sí sea sí y que tu no sea no. Si decidiste seguir a Cristo, muy bien. Quiere decir que el reino de los cielos se ha acercado a tu vida y que ahora tienes un rey. Y ya no vas a hacer lo que quieres, sino lo que el rey quiere. Es un camino para perseverar en la fe. Y caminar por este camino significa perseverar aún en los momentos más
difíciles. Con sinceridad yo le pregunto, ¿cuántos han venido a este lugar en medio de la aflicción y una angustia tremenda? Han venido el día domingo a levantar sus manos y a alabar al Señor. ¿Cuántos lo han hecho? ¿Cuántos teniendo una dolencia física que lo limita y dice, Señor, tu palabra dice que en tu presencia yo voy a ser sano? Y yo lo creo. O sea que no va a ser fácil. Hebreos 12, capítulo 1, Hebreos capítulo 12, verso 1 y 2 nos recuerda: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Cómo dice? ¿Cómo tenemos que correr? ¿Cuántos han visto a alguien correr con paciencia? Es difícil, ¿no? ¿Usted se imagina a alguien corriendo con paciencia? Yo creo que el que corre, corre apurado. Y corre un poco desesperado porque ya le gana la hora. ¿Cuántos tienen un horario en su centro de labores? A ver, levanten la mano los que van a un centro de labores y tienen un horario. O al colegio o a la universidad, ¿no? ¿Y cómo van? Cuando ya se acerca la hora. ¿Corren con paciencia? No, creo, hasta la cara les cambia. Pero yo creo que correr con paciencia es saber que la meta nos está esperando. Es conocer a Dios, que es tardo para la ira y pronto en misericordia. Es saber que no importa cuánto tarde en llegar, yo no voy a apartar mi mirada de Él y que voy a seguirle, cual sea el precio, no importa. Para que ninguno se desaliente. Y por último, amar a Dios y al prójimo es un mandato, no es una opción. En Mateo 22, verso 37 al 39 dice la palabra: nuestro Señor resume la ley y los profetas en 2 mandamientos. Yo le quiero hacer una pregunta a usted de manera personal. ¿Quién es tu prójimo? ¿Quién es tu prójimo? Mi prójimo son acá todos ustedes. Son todos. Habla de empatía, habla de misericordia, habla de benignidad, de bondad, habla de generosidad, habla de hospitalidad. Prójimo abarca muchas cosas. Mateo 22, 37 al 39 dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Hermano, este es el primero. Tienes que entender el primero para que puedas entender el segundo. Porque si tú no pones a Dios en primer lugar en tu vida, no vas a poder amar a tu prójimo. Porque cuando tú pones a Dios, el amor de Dios te va a llenar de tal manera que tú no lo vas a poder contener. El amor de Dios que excede toda ley humana y que llena todo el ser interior del Hijo de Dios, transforma, cambia, opera para que se manifieste ese mismo amor por tu prójimo. Por eso dice, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. ¿Cuántos de los que estamos aquí se aman? Algunos hasta se están besando la cara. ¿Te amas? Tienes que amarte.
No como el amor egoísta que pretende imponer el mundo. Te amas porque vives agradecido por el regalo maravilloso de la vida, por los detalles que Dios ha puesto en ti, porque Dios te ha llenado de detalles. ¿O no es así? Esos ojos tan bonitos, esa hermosa cabellera, los que aún la tienen. Algunos ya estamos camino al Calvario. Esos hermosos cuerpos que no nos pertenecen, sino que son de Dios. Amén, iglesia. Dígale que está a su lado, ese cuerpo es de Dios. Cuídalo, dígale, cuídalo. No lo maltrates. Cuídalo. Ama a tu prójimo. Hermano, vas a poder amar si amas primeramente a Dios. En tus pensamientos tiene que estar Dios en primer lugar. Y a través de Él vas a poder mirar con amor a tu prójimo. En el matrimonio tenemos que aprender a mirarnos con amor, en el amor de Dios. ¿Y cómo nos miramos? Con compasión, con misericordia, perdonándonos toda falta, toda transgresión cometida, porque con rencor, con amargura, no podemos caminar juntos. La Biblia dice, ¿podrán caminar dos juntos si antes no se ponen de acuerdo? Hay que ponernos de acuerdo, hay que tomarnos de la mano. Así como hermanos en la fe, todos somos miembros de un mismo cuerpo, del cuerpo glorioso de Cristo, y por tanto tenemos que permanecer unidos, unánimes, con un mismo sentir, llevando las cargas unos de los otros. Así que este es un llamado a la iglesia, de buscar, de hallar y permanecer, ingresar por esa puerta estrecha y seguir por el camino angosto. El amor es el corazón del camino angosto. Es el amor a Dios que se manifiesta en una vida de obediencia, y el amor al prójimo que se manifiesta en servicio y en compasión. Tenemos que aprender a condolernos con el que sufre. No podemos ser indiferentes. Aprendamos a cuidar el cuerpo de Cristo, a cuidarnos unos a otros. Amén, iglesia. Así que asegurémonos primero de que hemos entrado por esa puerta estrecha. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hoy les estoy hablando la sana doctrina, el Evangelio, la buena nueva. Emmanuel, Dios con nosotros. Asegúrate que sea Cristo quien gobierna tu vida y no tú mismo. Así que le voy a pedir que cierre sus ojos un momento.